Isaías, un poquito subime, mucho la subime. Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Amén, gloria a Dios. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, Gracias, levantarán Señor Jesús. alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Siguiente versículo. Capítulo 41 de Isaías, versículo 1. Escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Para que Dios haga algo, primero te va a esforzar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, dice, escuchadme, esfuércense los pueblos. Pero Él jamás te va a pedir algo que no tienes. Por eso dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Dios nunca te va a pedir algo que no tienes. Te dice, ten gozo. Te dice, ten paz, es porque Él te va a dar primero paz. Él te va a dar primero gozo. Otros dicen amén. Pero muchas veces Dios te va a pedir aquello que de verdad no tienes y que tú lo debes de hacer por fe. Otros dicen amén. Amén. El pueblo de Israel le pidió agua cuando había escasez de 3 años y medio. ¿Se dan cuenta de eso? Otra música guauita. Quiero que entiendan que cuándo es por fe y cuándo es por obediencia. ¿Nunca se han hecho esa pregunta? ¿Sabías que Dios te da 2 direcciones? Uno, Él quiere que obedezcas. Otro, quiere que actúes por fe. Entonces la pregunta es, ¿cuándo será por fe y cuándo será por obediencia? Entonces Dios te va a ir poniendo en tu corazón y es fácil de entenderlo. La primera parte es cuando sabes que tienes, imagínate que tienes 10 hamburguesas y de repente Dios te dice, invítale a alguien. Entonces tú sabes que esto es, tienes que actuar por obediencia. Pero muchas veces Dios te va a decir, cómprate 10 hamburguesas y solo te alcanza para una. Ahí tienes que actuar por fe. ¿Están entendiendo? Debemos de actuar. Cuando Dios habla, esa voz dentro de ti. Quiero que entiendan que la voz de Dios es tan hermosa, pero el enemigo también puede quererte confundir. La voz de Dios te dirá, haz algo que tú sabes que puedes hacer, o te dirá algo, como te dije un momento, que no te alcanza, que no tienes, pero que es su voz que te dice que lo hagas. Entonces digan conmigo, la fe La fe es la certeza es la certeza de lo que se espera, de lo que se espera, la convicción la convicción de lo que yo no veo. de lo que yo no veo. Eso es fe, convicción de lo que yo no veo. ¿Y qué es obediencia? Aquello que veo, aquello que tengo, aquello que sé cómo hacerlo y que Dios me manda a hacerlo. A ver, examen. Si Dios le dice a un carpintero, haz una silla para la iglesia, ¿debe de actuar con fe o debe de actuar en obediencia? Muy bien, ¿están entendiendo? Número 2, ¿le ponemos más difícil? Ok, si Dios le dice a un joven, terminó una relación que no te conviene, ¿cómo debe de actuar el joven? ¿Por fe o por obediencia? Por fe. Aquí hay una pelea, unos dicen fe y otros dicen obediencia. ¿Qué dice el público en general? A ver. Súper, ¿no? De nuevo, aquí ¿qué dicen? Obediencia, y allá dicen fe. ¿Quién? Levante la mano los que creen que es por obediencia y levante la mano los que creen que es por fe. Primero los de la obediencia, levante la mano. Ahí en las cámaras, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora levante la mano los que creen que es por fe. A ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, interesante, ¿no? Ha ganado la obediencia. La respuesta correcta, ¿cuál creen que es? Las dos, dice, ¿no? Y así se va a ir complicando más mientras creces en Dios, entre fe y obediencia. Primero, puede ser fe, porque va a entrar algo que no sabe dónde es. Por fe, obedecerá al Señor, porque no quiere obedecer. Pero por obediencia es porque uno dice también, ¿sabrá Dios por qué me estará diciendo? ¿Sí o no? Entonces, las condiciones que Dios nos va imponiendo en la vida van a ser como lo que te he preguntado. Muchas son por fe y muchas son por obediencia. La respuesta correcta, ¿quieren saberla, no? De nuevo, si Dios le dice a un carpintero, hazme una mesa para la iglesia, debe de actuar con fe o en obediencia. Y si Dios le dice a un ingeniero, quiero que levantes una empresa y no tiene, ¿cómo debe de actuar? ¿Por fe? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué dicen de la muchacha, del muchacho? Debe de actuar por obediencia o por fe. Por los dos, dice, ya hay una nueva. Por ahora le dejaremos con esa incógnita. Al final les dijo. Es interesante. Hay muchas veces que Dios nos va a hablar y nos va a decir, haz esto. Y solo tienes que obedecer. Pero muchas veces Dios te va a decir, haz lo otro. Y no tienes cómo hacer lo que te ha dicho. Vas a tener que actuar por fe. Y dice la Biblia que Dios quiere que vivamos por fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero también quiere que tengamos obediencia. Ok. ¿Qué hacemos con los dos? ¿Cómo dividimos? ¿Cómo creemos? Número 1, ¿qué dice el Señor? Al que está cansado, le daré fuerza. Eso es por fe. Dios te va a dar fe. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, si Dios te dice, tu ángel está debilitado, ora para que Dios mande más ángeles y peleen a favor de lo que tú estás orando. ¿Qué debes de hacer? ¿Obedecer o tener fe? Depende, ¿no? Si es una persona que no cree en ángeles ni en lo espiritual, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá fe. Porque, ¿cómo va a obedecer algo que no cree? Entonces, la fe es para cosas. La fe es para cosas que no creo todavía. Y obediencia es para gente que ya cree. De nuevo, digan conmigo. Fe es para personas que todavía deben de creer. Y obediencia es para personas que ya creen. Un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería de ese joven? Fácil. Si ya cree en Jesús, tiene que ser obediente. Tiene que dejar, ¿sí o no? Pero si cree en el Señor a medias, ¿cómo debe de actuar? Por fe. Ay, no sé qué va a pasar, Señor. ¿De verdad será tu voz? ¿Y por qué te predico hoy día algo tan sencillo? Porque tenemos que ejercitarnos en muchos de nosotros que tenemos que tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero los que ya creen deben de actuar por obediencia. ¿Crees que Dios es bueno? Amén. Entonces, cuando crees que es de verdad y Dios te dice, anda, cómprate 10 hamburguesas y tú lo tienes para una, ¿qué vas a hacer? Te vas a comprar las 10 hamburguesas.
Y en el proceso Dios te bendecirá. Pero si no crees, debes de actuar por fe. Ay, Señor, no sé qué pasará, pero a ver, ya. Padre, creo, aunque no sé cómo, pero creo y harás la prueba. Y Dios quiere que crezcas primero en fe, para luego, eso. Primero debo de crecer en fe, para luego obedecer. eso. Una vez más, debo de crecer en fe, para luego obedecer. ¿Tú crees que existen ángeles? Amén. Si no, no hay problema. Pedirle a Dios fe. Hebreos 1:1 al 3. Ahorita estoy actuando por obediencia. Tengo otro mensaje, Maggie. Otra cosa está anotada. Pero el Espíritu Santo me dijo, uy, ese sonidito, ¿no? El Espíritu de Dios me dijo, obedece. ¿Crees que te puedo guiar los textos a ti, a tu espíritu y a tu mente? Amén, pues. Entonces empecé con fe y ahora estoy en obediencia. ¿Qué dice Hebreos 1 del 1 al 3? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El 4 más un regalito, vamos. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahí está, existen ángeles y es más superior que ellos. ¿Ven? También eres igualito, dice el Señor en Apocalipsis, tienes el mismo rango de los ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Pero están para tu disposición. Levantarán alas como las águilas, te dice el Señor. Te está hablando de algo espiritual. Te está diciendo que tu espíritu va a ir creciendo, pero que también Dios te ha dado un ejército angelical que te va a guiar, que te va a mostrar el camino que debes de seguir, porque el Espíritu Santo así lo ha decidido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando tú te das cuenta que crees en algo, vas a actuar por obediencia. Y cuando ya tienes eso de obedecer, es porque antes de obedecer has tenido fe. O sea, la fe es para el que todavía está dudando. Y la obediencia es para el que ya cree. ¿Han entendido? Amén. Ok. Si Dios te da una visión, ¿qué debes de hacer? ¿Actuar por fe o por obediencia? Dependiendo, ¿no ve? Si no cree en los sueños, debe de actuar por fe. Si ya cree y Dios le guía, tiene que obedecer. Amén. Entonces Dios te va a hablar según tu disposición de tu. Amén. Por ejemplo, Dios te puede decir, ¿quieres ver tus ángeles? ¿Para qué? ¿No ve? Uno dice, ¿para qué? Otro dice, amén. ¿Para qué servirán los ángeles? ¿Sabes? Tenía que viajar a Colombia. Estaba en Perú. El avión tenía que ser 3 horas antes. Estaba en una casa porque era misionero. El Señor me había llevado. Es una historia larga. Te la cuento. El Espíritu Santo me dijo, andate a Perú. ¿Ok? Era a las 3 de la mañana. Y me levanté, me alisté y me fui a Perú. ¿Estás diciendo amén? Amén. Estando en Perú, me dice un taxi, tomo el taxi y me dice, llevar este barrio más Jailón. Listo, le digo el barrio más Jailón. Y me dice, dile el número tantos. Ok, a este lado el número tantos. Y me deja el taxi. Y me dice, toca esta puerta. Toco esa puerta y sale un hombre enojado y me dice, ¿qué cosa quieren? Yo no quiero tener menos a los evangelistas. Y yo le miro, te cuento que soy misionero y soy de Bolivia.
Ay, seguro todo plata y plata piden. Te cuento que necesito dónde dormir. Ay, entrate a este sótano, ¿ya qué voy a hacer? Pero me dejó entrar. Es el Espíritu de Dios que lo hizo. Pero otro día te cuento lo que ha pasado en Perú. Pero tenía que viajar a Colombia después del suceso, un milagro que pasó en esa casa, por algo que Dios me llevó. Pero ahí el Espíritu Santo me prueba, me dice, tu avión sale y estás lejos del aeropuerto. Y faltaba una llave que necesitaba. Por primera vez el Espíritu Santo me dice, tú tienes ángeles, dile a tus ángeles que te lo encuentren. Y digo, Señor, tengo que viajar, si me quedo 2 minutos más acá no voy a alcanzar. Que mis ángeles se encuentren en el nombre de Jesús, amén. Levanto mi pie, no había nada, y en mi espalda estaba, pero hace un momento no había. Entonces Dios te va a ir guiando y Dios te va a ir mostrando sucesos espirituales que de verdad se van a materializar cuando tú operas en obediencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué debes de hacer? Pero antes de obedecer, creer. ¿Cómo se entrena la fe? Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso. ¿Necesitas qué? Para tener fe. ¿Oír qué? Yo no entiendo a la gente, dice, a mí Dios nunca me ha hablado y lee todo el tiempo la Biblia, ¿acaso no lo está hablando ahí? ¿Sí o no? Si te habla, pues. ¿Sí o no? Tan fácil como eso, ¿no? Dios habla o no habla. ¿Y por dónde te habla primero? Por la palabra. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Qué debes de oír primero? La palabra. ¿Sabes que yo un día agarraba una Biblia, ¿no ve? La bibliomancia como cartomancia. Es un chiste. Pero todo cristiano lo ha hecho, ¿no ve? Señor, ¿qué me hablarás? Hijo del diablo, pecador, te vas a ir al infierno. Para vos está preparado todo lo peor. Ay, Señor. Y entendí algo, que tu hambre te va a llevar a conocer la palabra. Y Dios te puso un maestro, diga conmigo, maestro. Maestro. ¿Quién es tu maestro? Aquí hay un intelectual entre nosotros. ¿Quién es tu maestro? El Espíritu Santo. Eso. ¿Quién es nuestro maestro? El Espíritu Santo. ¿Crees que el Espíritu de Dios está por fe o porque está obedeciendo al mandato que Jesús dijo? Claro, pues porque Él es Dios, cuando dicen amén. Pero tú, ¿cómo le tratarías a Él entonces? A ver, si estamos estudiando Derecho y está el mejor juez de Bolivia para enseñarnos, ¿qué harías? A pegarte, pues, ¿sí o no? Si estás estudiando Ingeniería, ahí está un empresario que necesita ingenieros de toda clase, ¿qué vas a hacer? A pegarte. Si eres comerciante y ahí está la persona que viaja a Estados Unidos, China, Indonesia, Japón y trae de todo el mundo sus productos, ¿qué vas a hacer? A pegarte. Y si está Dios Todopoderoso, el Espíritu de Dios contigo, ¿qué vas a hacer? Eso. ¿Qué debemos de hacer? A pegarnos. Entonces dile, Espíritu de Dios, quiero que me enseñes la Biblia. Solo dile eso ahorita en voz alta, Espíritu Santo, Espíritu Santo. quiero que me enseñes la Biblia. Quiero que me enseñes la Biblia. Listo. ¿Cuántos dicen amén? Él lo ha inspirado, Él ha mandado escribirlo, Él sabe lo que está escrito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oh, imagínate, has estudiado un libro para hacer una tesis y te encuentras con el autor del libro. Más fácil, ¿no ve? Te va a dar más pautas, más fácil todo va a ser. El Espíritu de Dios pone el querer y el hacer.
Y lo primero que hoy Dios te quiere hablar es, cree. ¿Qué debo de hacer? Creer. Y para creer, ¿qué tengo que tener? Conocimiento de la palabra. Así de sencillo. ¿Han entendido el mensaje? ¿Quieres que Dios te hable? ¿Dónde te va a hablar primero? En la palabra. Amén. Mateo 5:3. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en en espíritu, espíritu. ¿Por qué? porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez más, todos leemos, 2, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios, ¿sí o no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabías que en histología, en medicina, necesitas saber el nombre de los huesos, ¿no ve? Y se las tienen que memorizar, ¿no ve? ¿Sabían que los de derecho tienen que tener la constitución en su mente, en su alma, en su espíritu? Tienen que dormirse, ¿no ve? Su almohada tiene que ser más que su ñato, que su negra, tiene que abrazar la constitución, ¿sí o no? ¿Sabías que un ingeniero programador tiene que tener todas las herramientas necesarias y mínimo un software que le va a ayudar a programar siempre cosas y desarmar cosas internamente? ¿Sí o no? ¿Y de qué vivirá el cristiano? ¿Qué debemos de hacer entonces? Un hijo de Dios que debe de dominar textos bíblicos, ¿no? Algo sencillo. Un versículo por día o por mes si quieres. Mira, en el año vas a tener 12 versículos. Y si has vivido 20 años del Evangelio, ¿cuántos versículos tendrás? Entonces necesito aprenderme, memorizarme. Necesito aprender a tener esa hambre. Por ejemplo, si tú te juntas, si tú tienes una casa, primero imagínate, un palacio, y tienes mucho que comer, mucho pollo al espiedo, con ensalada hervida, tienes mucho por acabar, pero comes poco y viene un mendigo y tú le das medio pollo al espiedo. ¿Qué va a hacer el mendigo pobre? Te va a agradecer, te va a maldecir. ¿Qué va a hacer contigo? Te va a agradecer, ¿no ve? Y si tuvieras un zapato medio rotito, pero este mendigo está descalzo, pero le falta un cordón y tú le pones esos zapatos, ¿te va a agradecer o no te va a agradecer? Pero si viene un rico, más rico que vos, y tú le ofreces el mismo zapato roto y el pollo mordido, ya mordisqueado por ti con tu saliva, ¿te va a aceptar o te va a botar en la cara? ¿Qué va a hacer? Va a botar en la cara. Yo mejores cosas que estas tengo, te va a decir, ¿sí o no? Y ahora quiero que entiendan esto. Bienaventurados los de pobre en espíritu, está diciendo el Señor. Son aquellos que son agradecidos con Dios de cosas tan pequeñas todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es amigo? Te da una palabra, te da un milagro, te perdona, ¿y tú qué vas a hacer? Agradecido. Por eso Dios nos dice, es la clave para que obedezcas, porque qué fácil es decir, obedezcan a Dios, amén, han entendido el mensaje, amén. Pero no sabes que antes de obedecer, primero deberías haber creído. Por eso no puedo obedecer, porque no creo. Y como no creo, no puedo obedecer. Y cuando no obedezco, me frustro en el Evangelio.
Entonces la pauta para entender lo que debo de entender es lo siguiente, paso a paso. Y lo primero que debo de hacer es ser ese pobre, ser ese mendigo en la palabra. Ser aquella persona que de verdad dice, Señor, no sé nada de tu palabra, pero quiero depender. A ver, enséñame un texto bíblico, quiero aprender a leer hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y de esa dependencia van a hacer algo que se llama en ti fe. Y esa fe te va a dar confianza para que luego puedas obedecer. Si crees que Dios prospera, algo te va a sentir en tu corazón un día y te va a decir, ok, ofrendarlo todo. A ver, para tu pasaje, para tu cena era, pero tú hazlo. Como ya crees, y hay una voz que te ha dicho eso, entonces en el proceso vas a tener bendición. ¿Cuántos dicen amén? Una vez Dios me hizo pasar esto. Viajé para vender, no para predicar. Y cuando quería vender, Dios me dijo, dales y no les cobres. Señor, no he venido a regalar, he venido a ganar. Pero tú me has hecho tantos milagros, Señor. ¿Qué? ¿Qué pasará? Y no pasó nada. Gasté mi pasaje, mi producto, y volví con mi pasaje en pérdida. Es interesante. Cuando yo me senté en la oficina, hacer lo que debía de hacer, ok, no me alcanza, pero Señor, te obedecí. Y de la nada se acerca una persona, se siente nomás está pasado. Me pide consejo jurídico, yo soy estudiante, yo, ay, qué cosas, le voy a, ¿por qué le doy lo que Dios me da? Y me dice, eso es para usted, un sobrecito. Ni le he abierto, ahí estaba. Y uno de esos días cuando abro, era el monto de lo que tenía que vender, más el pasaje. Dale un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Mira, es que es difícil, al que no cree, le es difícil agarrar algo como un testimonio. Al que no cree, le es difícil creer que Dios sana, ¿sí o no? Al que no cree, le es difícil saber que Dios habla, ¿sí o no? Cuando uno no cree, entonces no va a poder obedecer. Para obedecer, ¿qué debo de hacer? Creer. ¿Y cómo recibo fe? Por la palabra, ¿no? Debo de escuchar, debo de leer lo que dice. Bienaventurados los de pobre espíritu, los mendigos agradecidos. ¿Sí o no? Quiero que pasen al mediodía por esta cuadra, entre semana, aquí a la vuelta que reparten comida. Cómo los mendigos se hacen fila, ¿no? Se hacen fila. Ahora ya entiendo cómo una iglesia puede hacer fila para ingresar. Los que son pobres en espíritu. Los que son agradecidos. Los que dicen, Señor, no sé nada de ti, pero quiero conocerte. Entonces, no te enojes, no te preocupes. Si en la iglesia alguien habla otras cosas raras, ese pastor no sé milagros da, no le entiendo, no te preocupes. Todo es por proceso. Y lo primero que debemos de hacer es conocer su palabra. Conoce su palabra, produce en tu vida fe. ¿Tienes fe? ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Sí o no? Entonces Dios te dice hoy, vayamos por el inicio. Seamos esos pobres de espíritu que son agradecidos con Dios. Para que le creamos. Amén. Fácil. Lee su palabra. Volvé a esa base. Sea agradecido. Espíritu Santo, gracias por ayudarme. Espíritu Santo, gracias por guiarme. Aunque no te haya guiado nada para tu pensamiento, solo dilo. Y así va a suceder. Esta palabra la necesitabas. ¿Cómo tener obediencia?
si no tengo fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Así de una manera sencilla, Padre Celestial. En este día